Philip, cuéntame un poquito, lo que un poco les pregunto a todos, ¿no? Los precandidatos que han venido para acá. ¿Cómo va la situación al interior de la agrupación política Avanza País? Lo vi hace poco en una entrevista, creo que con Diana Seminario, ¿no? Al presidente, puede ser, secretario general del partido, que le hacían la pregunta si es que efectivamente tú ya eras el candidato presidencial. Esa pregunta te la hago a ti. Claro, a ver, hay un proceso electoral en ciernes y hay un calendario electoral. Ya se agotó el periodo de alianzas, ahora está en un periodo de observaciones y posteriormente en tachas. Avanza País no va a ir en alianza con nadie, pero también hay que cumplir con las elecciones internas, con las primarias. En el caso de Avanza País es una votación por delegados y la idea es convencerlos para que haya una sola lista y también una sola lista de senadores y diputados. O sea, no van por un militante un voto, sino por delegados. Correcto. Ok, y finalmente, ¿qué otras opciones hay? Porque claramente el que ha recorrido la cancha anunciando su candidatura eres tú. ¿Hay otra persona que aspire a tal cosa? No lo sé, pero yo soy una persona desconfiada. Yo nunca minimizo a nadie. A mí me ha pasado en la vida que me han subestimado siempre. Y eso ha sido algo muy bueno para mí. Yo nunca he subestimado a nadie. Ok. No hay enemigo pequeño. Pero entonces, debemos entender que hasta ahora no hay nadie que aparezca, podría aparecer, pero digamos que sobre el papel eres el candidato a la presidencia de Avanza País. Es lo más probable. ¿Quién más va contigo? ¿Qué has pensado? ¿Es muy pronto? Se habló por ahí en redes sociales de una plancha presidencial con Fernanda Altuve, con Adriana Tudela. ¿Qué es cierto hay? ¿Cómo va ese tema? Todavía es muy prematuro, habida cuenta que esto tiene que ser un tema de consenso. Yo por un tema elemental de respeto yo no puedo disponer de vida ajena. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo he tenido una gran relación con el padre de Roselia Muruz, el gordo Roger. Entonces me comenta Roseli que tenía una disyuntiva, ¿no? Si se presentaba a la reelección o si iba al Parlamento andino. Roseli iba a ser mamá, le felicito a él y a Paul. Entonces ella no va a ser candidata a las diputaciones sino va a ir al Parlamento andino. Yo hace meses no hablo no hablo ni chateo con Adriana Tudela. Entonces mal puedo yo disponer de la vida de terceros y de cuartos. Con Fernán sí hablo prácticamente todos los días. Okay, pero como es obvio, todo tiene que haber un consenso, tiene que haber una mujer, hay cuadros importantes también en Avanza País. Me has agarrado un tema que me ha dicho, pero me da una curiosidad. ¿Cuál sería la diferencia entre el Parlamento andino y la Cámara de Diputados para una mujer en una condición de embarazo y que eventualmente va a dar a luz? El ajetreo de la campaña. Hay menos... El ajetreo de la campaña. Obvio. Más que la gestión per se una vez que es elegida. No, pero además también, a ver, digamos, no, tú y yo somos hombres, no tenemos la bendición de la maternidad. El bebé nacería, calculo, en febrero. Sí, pero el Parlamento andino también hay que viajar, etcétera. No, pero la campaña implica pues, un bebé recién nacido. La campaña más que todo. La campaña, no, y además supongo que después de un hijo tendrán 2 hijos, ustedes los cuales son 4, ¿no? Y tanto tiempo no se llevan. Ponte en el pellejo de tu mamá, pues, soportarte a ti y a todos tus hermanos. No, pero para tal caso digo, pucha, para no, digamos, evitar de no poder estar al máximo ni a una ni otra. Ni al Parlamento andino, no tengo una locura tampoco. Yo lo que te digo es que soy respetuoso de las decisiones personales. Hay temas familiares que yo no puedo superar, ni me tengo por qué meter. Ok, entonces, creo que es en noviembre que se decide ya oficialmente al candidato. Sí. Ya. Una vez que tú eres elegido el candidato, ¿qué cambia al interior de Avanza País? ¿Cómo se va a ver tu impronta dentro de la lista a Senado, a diputado? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Yo le puse a Avanza País básicamente 3 requisitos cuando conversé con ellos, ¿no? El primero es que yo no les voy a pedir dinero. Yo no soy una persona que les pide dinero ni por ser candidato, ni para cuando sea presidente o deja de serlo. Yo no pido dinero. 2, todo el mundo tiene que portarse bien. Portarse bien no solamente en términos judiciales, sino también tener una vida personal absolutamente limpia, ¿no? Que eso implica desde no tener antecedentes penales, judiciales, hasta no estar en el REDAM, registro de deudores elementarios. Para mí un hombre que no cumple con su esposa y con sus hijos no va a cumplir con el país. Y lo tercero, que es bastante radical en el supuesto que existiera una posibilidad de una persona que yo considero que no puede estar, el derecho a veto. Derecho a veto. Eso es lo que cambia. Ok. Déjame ver, el no dinero, digamos, a ver... Avanza País está en el Congreso de la República, recibe financiamiento público, o sea, no dinero pequeño respecto de un tema tuyo, pero digamos, ese dinero es justamente para gastarlo en algo. No, es que ese es el dinero que Avanza País requiere para el funcionamiento natural de
del partido. Ese dinero no se puede usar en elecciones, en campaña electoral. No, es diferente porque es para capacitaciones. Okay. El dinero de la campaña es diferente, pero Correcto. lo que te quiero decir es que creo que no hay que ser ingenuo, ¿no? Y este programa, ¿cómo se llama? Gemeas Tintas. O sea, hay gente que le cobra, pues hay gente que cobra por ser candidato. Y yo no cobro por ser candidato. Yo no he venido a lucrar para llegar... Bueno, pero digamos, los casos más conocidos son al revés, ¿no? Digamos, gente que tiene dinero, que quiere poder y quiere ese poder justamente para apuntalar sus negocios. Correcto. Y paga para llegar al Congreso, tener una cuota de poder. Pero, o sea, del otro lado también hay. Correcto, eso es lo que el común de la gente sabe. Lo que no sabe el común de la gente es que hay otros que dicen, como yo soy popular y como yo soy tal y como yo soy cual, págame para hacer. Ok. Derecho a veto, pero por ejemplo, tú me dices que no hablas con Ariana, pero yo debería entender que Tudela, Cavero, Patricia Chirino sigue en Avanza País. No, Patricia. Patricia ya hace tiempo, está en renovación desde el año pasado. Está en renovación hace tiempo. Sí. Pero ellos, por ejemplo, esos dos ejemplos voy a dar, Tudela y Cavero, están en Avanza País. Sí, ya correcto. No tienen, es decir... Y lo ha dicho más de una ocasión tanto Tudela como Cavero, que quieren volver a postular, sobre todo Ariana, me acuerdo haberlo dicho, no tiene otra que con Avanza País. No, sí, está bien, pero tú me has hablado de la posibilidad de una plancha presidencial. Okay. Adriana, claro que lo he conversado, la última vez que he conversado con él. En el caso de Alejandro, él está en duda porque existe la posibilidad de que se vaya a estudiar afuera. Ok, entonces, una vez que tú fueses, ¿no? Definido como... Está Carol Paredes también, por dar un ejemplo. Ok, como candidato presidencial. Me ha quedado claro estos 3 puntos. No dinero, no portarse bien, etcétera, y que finalmente tú tienes un derecho a veto, pero... Tú vas a invitar, ¿cómo se va a conformar? Sí, claro. ¿Cuál va a ser el proceso para conformar las listas? Hay un tema legal. El partido tiene que poner el 80% de los invitados, de los candidatos a nivel nacional y puede haber un 20% de invitados. Ya. Evidentemente yo voy a poder invitar. Pero en ese orden de cosas, la gente que voy a invitar es gente pues, de una trayectoria. Pero por ejemplo, tú tienes ahí solamente el 20% en invitaciones. De ese 80%, ¿no vas a tener también un decir? Porque por supuesto. En ese 80%, ¿cuántos militantes hay en Avanza País? 46.000. O sea, de esos 46.000 tiene que salir el 80%. Espérate. Hasta 60 y tantos mil. Ok, de esos 60 y tantos mil tiene que salir el 80%, sí, ¿verdad? Correcto. Es la ley, no solamente para Avanza País. De ese 80% y de esos 60.000, ¿tú también vas a estar en opción de elegir? Por supuesto, todos, porque los delegados existen. Esto no es una dictadura, acá no hay nadie... Yo creo en Dios, pues no soy el Mesías. Hay gente que dice no, si yo veo un caso pues absolutamente escandaloso, y yo te doy por decirte, un tipo, lo que te he dicho, para mí es una cuestión conceptual elemental. Un hombre que le pega a una mujer, para mí está muerto. Muerto. Ya, pero déjame preguntar. Hay cantidad de pegalones, sí, ¿cuál sería, cantidad de deudores. ¿Cuál sería el concepto para cual tú definas un pegalón? Porque una denuncia, no sabemos. Correcto. El caso de Gerí, que finalmente estaba acusado de violación, al final la Fiscalía Suprema lo saca. Entonces, ¿cuál sería la sentencia? Espérate, en el momento que ve yo sé leer, soy bien lector, por eso me dicen el sabelón. Acá me pusieron el sabelón. ¿Ya? Yo soy bien lector. En el caso que haya alguna duda, yo soy el que acaba con la duda. Por eso se llama derecho a veto. O sea, si es que hay una sentencia o no hay una sentencia, pero hay indicios, al final tú decidirías. Ya sea en el 20% de invitados o ya sea en el 80% de miembros de Avanza País. Capacidad de veto. ¿Cómo se define Philly Butters de cara a su candidatura presidencial? ¿Eres derecha, liberal, conservador? No. ¿Cómo? Yo soy una persona de centro derecha. Yo creo que debe existir un Estado, pero que en el momento más importante del capitalismo en la historia de la República, que es lo que estamos viviendo en este momento, que nadie lo quiere ver, ¿no? ¿Por qué el más importante? ¿Por qué? Porque nunca ha habido tanto dinero, nunca ha habido tanto circulante, nunca ha habido tanta minería. El oro, la gente ya se dio cuenta que la bendición, así como los árabes tienen la bendición de Alá, nosotros tenemos también la bendición de Dios. Y la bendición de Dios que el Perú es un país que está repleto de oro en todos los cerros del Perú. Y no solamente de oro, tenemos cobre, zinc, molibdeno, litio, uranio. Entonces, el petróleo de los árabes, los minerales acá. Pero además acaban delante de una tierra bendita como Trujillo, que debió nacer a encontrar petróleo. Sí. Pero arriba en el Putumayo, por donde Petro se quiere meter, ¿tú qué cosa crees que no hay petróleo? Hay petróleo. Tenemos una riqueza hídrica, forestal. Lo que pasa es que el Estado, en todas sus formas, se ha encargado de meterle cabe a la gente. Pero además del Estado, los partidos políticos que han copado el Estado, hemos tenido la desgracia de esta furia de corrupción que hace que la gente no crea en el Perú, cuando el Perú es un país que en 15 años sale de su desarrollo, pero así, pero no con un buen gobierno de 5 años,
que siente las bases a futuro, el Perú sale de su desarrollo y te olvidas de la pobreza en 15 años. ¿Por qué no hemos salido en tantos años? Basar escribió La prosperidad falaz, el tema del guano, tenemos el tema del mineral. Porque no había pasado, a ver, lo que no había pasado en el Perú, si bien es cierto, la última constitución es una constitución que permite una serie de inversiones importantes, tiene un capítulo económico importante. Nunca había pasado lo que ha pasado ahora en el mundo, ¿no? La acumulación de capitales, el precio de los metales. La gente decía, en el gobierno de Alan García hubo un precio de los metales. Estos precios de los metales ahora son muy superiores. Todo el tema de los conflictos mundiales ha hecho que sube el precio del petróleo. El tema del litio no existía antes. El Perú tiene litio, el Perú tiene cobre, que va a ser muy buscado. Pero además el Perú hoy, la gente se da cuenta, que tiene una posición geopolítica fabulosa a nivel mundial. El Perú bien llevado tiene que ser Singapur. Además de Chancay tenemos que tener Corío, Salaberry, Paita, aeropuerto de verdad internacional en Arequipa, en Cusco, en Iquitos. Entonces el Perú puede tener una potencia sideral. Solamente el departamento de Piura, un gran saludo de Piura, tiene más frontera agrícola que todo Chile. Solo Piura. Las minas peruanas, el concepto de la minería peruana no está al 5%. Pero tener una mina para un formal es prácticamente imposible. Me estoy hablando para las grandes, ¿no? Hay que eso reducir, pero a su mínima expresión. ¿Reducir qué, perdón? La cantidad de trabas que se le pone, la permisología, más de 200 pasos. Eso hay que reducirlo de manera radical. Ok, pero digamos, ¿cómo compaginar ese tema de efectivamente formalizar, pero que no se te pasen los mineros ilegales que se aprovechan justamente de aquellos mineros que efectivamente sí quieren formalizarse, pero se lo impide la burocracia? No son tan aprovechados. A ver, espérate, mira bien. A ver, es un buen tema, porque la minería ilegal va a dar que hablar en la campaña. Correcto, correcto. Pero a ver, ¿cuál es el tema? Si para los grandes, para la gente que tiene dinero, para los consorcios nacionales o internacionales, es dificilísimo conseguir un permiso de explotación. Es dificilísimo. ¿No es cierto? Imagínate para un mediano, ya no te digo para un pequeño, pero la realidad lo que te dice es que el precio del oro genera tal rentabilidad que el costo de oportunidad se ha dado. Entonces, los va a llamar a los artesanales o los ilegales, lo que producen es oro, no es cocaína. Y lo que producen son labores que van a una planta de refinamiento donde hay un precio menor al del mercado. ¿Por qué? Porque son informales. Pero ¿quién termina comprando eso? Los grandes. La exportación del oro es formal. La exportación ilegal de oro se puede dar por Bolivia. De hecho, se va una buena parte por ahí. Ni siquiera es una buena parte. Pero sí entra efectivamente a todo el circuito de digamos que puede ser plantas. 1.200, 1.300 millones de dólares. La gente en sus casas dirá, Felipe está loco. Estamos hablando de cuando menos 8.500 millones de dólares. Más o menos, sí. Una masa monetaria que no entra a la banca, que no entra a la cooperativa. Ya. Entonces lo que hay que hacer es un esfuerzo inmenso, que no se está haciendo, en traer al redil de la formalidad a esta gente. ¿No es cierto? Esto no se soluciona a balazo porque generas una guerra civil. En este momento hay una circunstancia política en Bolivia que nos puede favorecer. Si hubiera ganado Evo, Alanoca, que es un comunista clásico, estaría feliz. Pero no solamente Alanoca, Bermejo, el tal Cerrón. La promesa de ellos es, le voy a estatizar, voy a nacionalizar. Pero acá la gente, esta derecha bruta y... ¿Existe la derecha bruta de Achorada? No. Bruta nomás. No, y cobarde, y cagona. Derecha bruta porque y yo cobarde. No la vi. El día que yo me enfrenté Philip Butters, cuando yo me enfrenté a Castillo, todos estaban atrás mío. ¿Cuándo sale el nuevo audio? El derecha bruta y cobarde. Entonces lo que quiere la derecha bruta y cobarde es agarrar a balazos a la gente. Pero la promesa de Bermejo, de Alanoca y de Cerrón es, le voy a estatizar la mina. ¿No se dan cuenta, esta derecha bruta y cobarde, que llegó Sendero Luminoso a Palacio de Gobierno? Llegó. Hemos tenido la suerte, porque Dios es peruano, no tengas ninguna duda. Y todo indica que nació en Trujillo, por si acaso. Que nos tocó un bruto. Alanoca no es bruto. Alanoca es una persona estructurada. Y Bermejo es un tipo con formación política. Es un proterrorista clarísimamente, pero ha tenido formación aprista. Es largamente Vladimir Cerrón más inteligente, él solito, que toda la derecha bruta y cobarde. ¿Qué te quiero decir? Que la promesa de ellos es estatizar, mientras que la promesa de ese país es que es el oro para todos, pero no solamente el oro. La riqueza forestal para todos, la riqueza, lo que se dio con una ley que se ha puesto... ¿Cómo? Explícame, por favor, ¿cómo para todos?
Sin que sea un discurso de izquierda que es estatizar los recursos. Este discurso es clarísimo. Empresas públicas, Codelco, no es comunista. No, privada. Hermano, estos señores generan riqueza, son millonarios. No estamos hablando de que tienen un poquito de plata, no son Hood Walker. Pero ¿cómo para todos? Cuando paguen impuestos, por supuesto, para todos. Si tú lo formalizas y las labores que llevan a la refinería se las pagan en efectivo, por si acaso. Si eso se lo pagas y lo bancarizas, va a ir al banco de crédito, al Banco Continental, va a ir al banco se te dé la gana, o va a ir a la cooperativa que se le dé la gana. El Estado inclusive podría comprar mediante el Banco de la Nación, no el BCR, y podríamos tener reservas internacionales inmensas. Ese dinero tiene que entrar al sistema, lo cual va a hacer que el crédito sea más barato. Porque entre otras las cosas, estos tipos no necesitan crédito, todo lo hacen al contado. Pero tú crees que cada vez que compran dinamita, cada vez que compran una maquinaria, y voy a decir algunas marcas, ¿no? A manera de Cherry, Atlas Copco, o John Deere, o Volvo, camiones, todo eso es con factura, maquinarias. Un camión de minería cuesta $280.000. Estamos hablando de gente muy rica, lo que pasa que son miles. Entonces la promesa, porque los han estado meciendo, es te voy a dar, no te doy. Esta tontería pues del reinfo es una mesida, ¿me entiendes? Entonces esta gente está desesperada, ¿no es cierto?, por tratar de seguir siendo rica. Y ojo, ese mismo fenómeno se da. Pero Philip, podríamos también decir que ellos son más ricos sin formalizarse. No. Pero es que el reinfo les permite comprar explosivos, etcétera. El problema es, claro, cuando tienen su plata y quieren llegar a otros niveles... Espérate, la información... Pero coincides con eso, o sea, hay algunos que les conviene ser informales. Espérate, pues, malos siempre van a haber. Lo que pasa es que acá no cuentan toda la verdad. El Perú es ancho y propio, no es ancho y ajeno. El Perú tiene cualquier cantidad de situaciones mineras, de concesiones ociosas. Entonces hay que ir también cambiando el código minería para que la concesión ociosa, ¿no es cierto?, se le diga, oye, tú tienes que cumplir con un plan de inversión. Si tú no cumples con tu plan de inversión, y hay fondos en el mundo que quieren invertir en el Perú, trae para acá tu concesión. Hay concesiones del Estado. Hay comunidades campesinas inmensas que no explotan. Pero escucha, pero me estás planteando entonces que... Capitalismo. Pero sí te parece que hay un tema de concesiones ociosas que hay que eliminar. No eliminar. Porque es el discurso también que hoy le escucho a Noblecía. No, eliminar no. No, Noblecía no. Saquemos a los terrucos de la mesa. No. Eliminar no. Tú no puedes eliminar porque hay un derecho adquirido. Pero tú puedes hacer un nuevo código minero que la riqueza sea para todos. La formalización es capitalismo puro y duro. Pero quiero seguir con el círculo virtuoso. Cuando uno de estos mineros tiene dinero, no solamente lo reinvierte en la minería. Tienen hermanos, tienen tíos, tienen primos, tienen familiares y compran topos. Topo, para que la gente entienda, es la tercera parte de una hectárea. Y pueden comprar 100, 50, 80, 100 topos. Estos tipos pueden comprar el ganado que quieran. Y todo está en el aire. Entonces genera lo que acá se llama, malentendido ciertamente, el lavado de activos. Y en el caso de la selva, porque para que la gente lo entienda, este es el Ande y el agüita va discurriendo, hace 10.000 años, 15.000 años, 20.000 años. Y hay oro abajo. ¿Abajo en dónde? En los ríos. Y ahí es que entra la explotación a lo bestia, pero puede haber explotación inteligente y con tecnología como es en África, con dragas. Pero... Lo que te quiero decir es que formalizar es capitalizar y que la gente sea rica de verdad sin que la corretee el Estado. Porque ahí te corretea, te corretea la Fiscalía por el lado activo. Sunat, absolutamente todo. Ya, pero explícame, entonces, si tienes ese plan, también vas a lograr la formalización en términos generales de la economía peruana, porque lo planteas como si fuese algo sencillo también. No estoy planteando, no, sencillo no es. El facilismo... El 80% de la economía informal, si puede formalizar la minería, ¿podría formalizar todo lo demás? Correcto. Tú tienes que meter el primer gol para después golear. Porque cuando tú formalizas entre esta masa monetaria que es inmensa a la banca peruana, y esto va a ser feliz de que entre a la banca peruana, tú le vas a poder prestar. Pero cuando tú tienes una ley agraria mejor que esta, ¿no es cierto?, porque es buena, pero puede ser mejor, la gente va a tener acceso al capital. Y cuando hay capital acumulado, son 8.500 y el próximo año va a haber 10.000 millones y 12.000 millones. Entonces la banca va a tener más espacio para el crédito agrario, que es más complejo que el crédito normal. ¿Por qué? Porque son campañas de siembra, cosecha. Entonces, de esta masa monetaria inmensa, y hay que también estimular el que ingrese en bancos más grandes y que estén dispuestos a invertir en agricultura, tú le vas a dar también ese virtuosismo a la agricultura y a la tala
Y esto va a generar construcción. Yo te voy a dar dos consejos. Uno ya me lo estás haciendo, y al común de los empresarios. Inviertan en empresas de fierro y de cemento. Van a ser ricos. Los dueños de empresas de fierro y cemento van a ser ¿Pero por qué? hiper ricos. ¿Planteas un boom de infraestructura? Pero por supuesto, porque no solamente se va a dar el fondo de infraestructura que necesitas tener todo el tren que va desde Tumbes hasta Arica, tenemos derecho a llegar a Arica, y el tren que puede llegar hasta Bolivia, y llevar tren, que es construcción, que es progreso. Perú es como Estados Unidos del siglo pasado. Tú vas a llegar de Paita, vas a poder llegar a la selva. Tú vas a poder llegar de Salaverry a la selva. Tú tienes que hacer caminos de penetración hacia dentro de la riqueza del norte del Perú. Porque ahorita todos estamos preocupados por Petro, ¿no es cierto? Pero porque hay riqueza. Puro sentido común a la gente que ve en sus casas. ¿Ecuador tiene petróleo? Sí. Sí. ¿Colombia tiene petróleo? Sí. ¿Brasil tiene petróleo? Sí. ¿Venezuela sí? ¿Y qué? ¿Perú no? Claro que sí, pero para explorar tienes que poder llegar. Entiendo la visión de país que tienes, interesante, pero ahí la pregunta es porque es algo que finalmente ha habido candidatos, incluso podríamos decir que han habido presidentes con una visión de país interesante como la que planteas. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo finalmente vas a reformar al Estado para que el Estado esté capacitado de, en alianza con privados, puedan finalmente concluir licitaciones La reforma del Estado se tiene que dar. saques adelante? ¿Cómo haces eso? A ver, lo primero que te estaba hablando, porque hablamos de minería, hablamos del Código Minero, un nuevo Código Minero, que es un gran pacto social. Los comunistas te dicen, nueva constitución, nueva constitución. Mira, nuevo Código Minero. Perfeccionar esta ley agraria que acaba de salir, ¿no? Porque la ley le dice la ley Klimper 2.0. Imagínate que esa ley se dé en el Ande peruano, en donde por un tema de desconfianza no se da la asociatividad. Pero si tú llegas a los niveles de producción y de rendimiento que tiene la costa a la sierra, olvídate, con quinoa, kiwicha y amaranto le damos de comer al mundo. Si nosotros logramos ser Singapur de Sudamérica, porque en este momento tenemos una relación un poco complicada con algunos países, puede mejorar lo de Bolivia. Nosotros tenemos que llegar a Brasil para que ese hub soyero que se llama Portobelo saque su merca por acá. Estados Unidos puede tener Corío. Nosotros geopolíticamente somos el segundo país más importante de Sudamérica después de Brasil. Brasil aspira a ser bioceánico. Para ser bioceánico tiene que pasar por el Perú. Estados Unidos, que tiene una geopolítica importante, a Mr. Trump hay que hacerle una propuesta a la cual él no se va a poder rehusar. ¿Te acuerdas de Tom Hagen, no? ¿Ok? Ya. Consiglieri. Con el Consiglieri. Entonces, a Trump hay que traerlo acá al Perú. Todo el mundo se queja, demasiada inversión china. ¿Y por qué no podemos tener inversión inmensa de Japón, por dar un ejemplo? Acaba de estar la señora Presidente allá. Bueno, pues si se han demorado 4 meses del tiempo que habían planteado para que finalmente Chevron pueda entrar a explorar justamente esos pozos petroleros. Escúchame. Que hasta ahora son aires si es que no perforas y Chevron es una de las grandes, ¿ya? ¿Sí? Chevron es una decisión de la Standard Oil. Cuando vaya a salir el directorio de PBO va a hacer las acciones de Standard Oil. Escúchame, es una grande. Ha entrado una gran Por eso te digo, pues que claro, lo hablan, pero finalmente nadie se pone las pilas para efectivamente, si ya tienen los chinos, traer a los gringos. Pero no quiero que te me hagas la pregunta, porque necesitas reformar el Estado para que estas cosas que me planteas puedan ir a la velocidad que tú quieres y que finalmente te permiten ejecutarlas. ¿Cómo haces eso teniendo un Estado que hoy por hoy se ha convertido finalmente en una agencia de empleos del amigo, del amiguito, en el cual la meritocracia nada manda? ¿Cómo haces eso? A ver, yo en mi vida empresarial trato de ser lo más eficiente posible. En PBO somos hiper eficientes. Yo no llevo a mi tío, mi primo, mi amigo, mi pata, no. Tiene que ser la gente más capaz y hay que rodearse de los más capaces. Para comenzar, el Ministerio de Energía y Minas va a ser el Ministerio de Energía y Minas, no minas. El Ministerio de Energía y Minas está plagado de gente que te pone trabas. El Ministerio del Ambiente ha terminado siendo una traba. El Ministerio de Cultura te pone trabas para la inversión, de toda índole. Y lo mismo pasa con el tema de la pesca, por si acaso. En el Perú hay una riqueza pesquera sideral. No arrastramos ni siquiera nosotros el 0.1% de la riqueza forestal. Me fui a Iquitos y les pregunté a los iquiteños una preguntita, habían 500 personas. ¿Ustedes saben lo que es IKEA? No sabían. ¿Por qué un finlandés puede hacer plata, un sueco puede hacer plata haciendo muebles de madera y un peruano no lo puede hacer? La señora Presidente ha estado ahí, que dicho sea de paso se esfuerza por caerle mal a la gente, ¿no? Con esto de Santibáñez ha desafiado al Perú. Ya vamos a dar temas más nosotros en China
tenemos un aliado comercial importante y nosotros podemos también tener un TLC con Japón. Japón mostró en el primer gobierno de Alan García interés por la central hidroeléctrica del Pongo de Manseriche y tienen interés en poner una central nuclear de energía para que todo Iquitos tenga primero energía, que es una desgracia que no lo tenga, y que además tengan la posibilidad de que Perú exporte energía. Pero también ellos, cooperación japonesa, ofrecen hoy potabilizar el agua del río Amazonas. Es una vergüenza que en este momento la gente en Iquitos me vea. Entonces tú necesitas un presidente que sea promotor de inversiones sin corrupción. Sí. Ese es el drama que hemos tenido. Sí, pero... Hemos alejado las inversiones porque es un país donde los presidentes se venden por 4 perras gordas. Claro, pero al final también se quedan en cosas superficiales y no quieren chocar con algunos intereses que finalmente hay. Y también el tema, por ejemplo, de no romper huevos para hacer tortilla. Hablo, por ejemplo, de la ley Servir. Hablo, por ejemplo, de tener que sacar a gente de ministerios por más que estén ahí atornillados. Hablo de convertir al Estado peruano finalmente en una fuente de meritocracia en donde tengas a personal capacitado. Eso finalmente nadie lo plantea, porque claro, lo que tú me dices tiene todo el sentido común. Hay que traer a los gringos, hay que explotar la Amazonía, hay que formar pero también tienes que tumbarte, por ejemplo, hablemos del transporte nacional. Te vas a tumbar a los colectiveros que finalmente ponen en riesgo a toda la gente si es que vas a tener un tren, porque ellos pueden bloquearte finalmente los trenes porque ellos quieren seguir teniendo. Entonces, hay que romper huevos. Va a haber que caerle mal a la gente. Cuando uno toma una decisión que es política de Estado, van a haber gente interesada, van a haber lobbies a favor y en contra. Eso es evidente. Sí, pero es evidente también lo que le conviene al Estado, al bienestar de la nación. No hay que... El presidente del Perú personifica a la nación y una de las desgracias que hemos vivido es que han habido presidentes que se han vendido para diversos intereses de toda índole, ¿no es cierto? Sí. No solamente el Club de la Construcción, de Odebrecht, sino también para intereses supranacionales en el caso del bloqueo de la minería. A mí nadie me quita la cabeza que hay un lobby inmenso que impide que la minería en el Perú prospere. Que hay enemigos históricos del Perú que quieren que la minería no prospere, que el Perú no sea minero. Así de claro. ¿Pero quién es, por ejemplo? ¿Quién? ¿El vecino Chile? ¿Cómo se llama este programa? Si me das tintas. Ya pues. ¿Pero quién? ¿A quién le interesa que Perú no prospere? ¿Pero quién? ¿Al vecino Chile? Obvio, pues. Pero tú crees que... ¿Pero no te parece un poquito mediocre? No es mediocre. Los peruanos, porque Chile quiere, nosotros nos dejemos finalmente hacer eso? Sí. O sea, es mediocre. No es mediocre, es traidor. Pero entonces, ¿quiénes son los que lo venden? No es culpa de los chilenos que finalmente... No, yo no he dicho que sea gente... Perdón, yo no soy ni llorón, yo no soy ni llorón ni quejumbre, ¿correcto? Y a mí mi manito no tiembla. Mi ternura se acaba en mi casa. El aporte de mi casa se acabó la ternura. Lo que voy es que, claro, puede haber el interés, pero tú sabes que la solución está acá. Sí, por supuesto. Correcto, está claro. Entonces, hay que hacer, pues. Pero mira... Si nosotros tuvimos un escándalo, pues hermano, con esta cuestión de los lotes de Rómulo León y sabes qué, era una cosa chiquitita, ahora ha venido Chevron. Es una hiper buena noticia, Dios quiera que Chevron encuentre. Exacto. Una vez que entra Chevron, pues ya es otra cosa que venga Shell Móvil, y es otra cosa que venga la British Petroleum. Te lo dice quien ha sido el hijo de un funcionario de una compañía de petróleo. Yo viví en Talara, Z10 Punta Arenas. Mi mami trabajaba, era enfermera del Occidental Petroleum Company. Yo le he conocido a Armand Hammer, que en ese momento era el hombre más rico del mundo. Yo tomo desayuno con ese tío. Porque antes venían al Perú. Vino Velasco y vino la desgracia. Porque en el Perú puede ser una mecánica de la envidia. Entonces, lo que hay que meter en la cabeza a la gente, que el Perú ya está suficientemente desunido con el lawfare y tal, hay que ir para adelante con una propuesta a futuro y hacer las cosas, respetando los procesos. Sin caballazo, ¿correcto? Porque el caballazo de vamos a hacer ctm.com, proinversionctm.com, hizo que nosotros hiciéramos unas carreteras interoceánicas que no tienen estudio de flujo. Tal es así que el día de hoy no tenemos intercambio comercial con Brasil. Pero si viene un presidente que se vende, ¿no es cierto? PPK Silvó se quitó y le dieron la Interoceánica 1 y la Interoceánica 2. Si viene otro sabio, como Yanto Malatazo, y dice vamos a hacer una refinería que nos termina costando... ¿Por qué siempre te salteas a Alan García? Porque Alan García también fomentó y terminó de hacer algunas IRSAs. Si bien la IRSA Sur la abrió, pero Alan García también terminó de hacer eso. Él pudo haber volteado para atrás y digo, Wiflas, no seguimos más con estas IRSAs. No, ese es un grave error. El Perú tiene que ser un país serio. Entonces, si tú has firmado, ¿no es cierto?, y el Perú se ha comprometido a hacer una obra, la tiene que cumplir el presidente que viene.
No, tú no es que te salteas a Alan García. Esto lo hicieron y tenías que cumplir, porque si no te meten juicios internacionales y te fulminan. Por eso el Perú pierde en el CIADI. Tú por hacerte el machito, esa es la derecha bruta y acobardada. O ese ser bruto, pues, ¿no es cierto? Yo pateo, yo porque le quiero ganar la discusión a Cristian, meto el vaso, rompo el vaso, sí, claro, y la esquirla me cae en el ojo y te jodes tú, me jodo yo. Lo que se tiene que entender es que el Perú tiene que firmar contratos serios con cláusulas anticorrupción, con cumplimiento debido. Odebrecht fue una desgracia para el Perú, pero no solamente Odebrecht. Mira lo que hizo Vizcarra, con ICSA, con Obrainsa. ¿No? El hospital de Moquegua no se termina, el hospital Lorena del Cusco no se termina. Dejo entender. Bueno, pero hoy por hoy sigue pasando exactamente lo mismo con constructoras chinas, porque peruanas no tenemos gobierno. ¿Quién trajo las constructoras chinas? Vizcarra. Hoy no tenemos gobierno, hermano. Tenemos un inquilino en Palacio de Gobierno, que está ahí, que flota, que da vuelta esperando, que es como un timer, ¿no? Que ya tiene pues, su... Entonces, ¿cuál es el tema? Esta desgracia que ha pasado en el Perú ha frenado al Perú 20 años. Porque seguimos con los juicios, entonces uno tiene que entrar a una pragmática de sanciones. Tienes que darte cuenta cuál es la realidad y tú no puedes ser bestia de meter una patada para que te ganen un juicio de ejemplo, lo de Odebrecht. Y a mí nadie me va a decir pues, que yo soy Odebrecht, ¿no? Porque el que descubrió el acuerdo de colaboración eficaz se llama Philip Butters, ¿no? Lo que pasa es que a los coleguitas les jode, ¿o no? Está bien, sí, lo sacaste al fresco, ¿sí? Pero el de Odebrecht, el de Graña y Montero, el de Globo Graña y tal. Pregunto, si nosotros hubiéramos hecho bien las investigaciones, hubiéramos sabido realmente qué cosas podíamos negociar. Nos van a ganar 2.000 y pico millones de dólares por el gasoducto. Bueno, eso fue porque no lo puso Rafael. Bueno, está bien, pues, pero la realidad es que van a seguir ganando. Entonces, ¿cómo hacemos los buenos para que no ganen los malos? Con inteligencia y con prudencia. Ok, déjame entrar ahora un poquito. Eventualmente, Philip Butters es elegido presidente. ¿Cuántos congresistas necesitas para poder gobernar y que no sea nuevamente un desmadre entre un Congreso que apechuga, aprieta al Ejecutivo hasta que le sale una Dina Boluarte que finalmente no es un perrito faldero de un Congreso? Correcto. Nosotros vamos a tener ahora Senado y Diputación. Correcto. Son 60 senadores y 130 diputados. La Cámara Baja, que es, no sé por qué le dicen baja, pero en fin, son los diputados. En la estructura de la elección que se ha dado, cosa con la que no estoy de acuerdo, hay 26 senadores que son el más popular. Entonces vamos a tener en la campaña presidencial y las campañas senatoriales que va a aparecer. Va a aparecer el Fredemo, ¿no es cierto? Cuando Vargas Llosa quería y había un montón de millonarios abajo que tenían más competencia que él. Pero van a haber 26 que van a ser los más populares. Entonces hay que saber elegir esta gente. Porque uno debe tratar de tener mayoría en el Senado. Tu clave es para ganar la mayoría del Senado va a ser justamente este 20% de invitación de convocar a gente con un peso propio. No, además, Avanza País tiene gente muy capaz. Avanza País tiene gente muy capaz, además de los invitados. ¿Quiénes, por ejemplo? Pero tienes que tener, debes de tener gente especialmente capaz, pero no solamente para poder hacer las cosas en el Senado, sino para dar una comunicación asertiva que implique que tú, para vencer, tengas que convencer. ¿No es cierto? Para eso, lo primerito que la gente va a pedir es que sea gente con una trayectoria limpia, sin antecedentes penales, judiciales. Esa mochila, para hablar de mochilas, no la tiene Avanza País. Es decir, tú has mencionado a los congresistas. Bueno, pero estás en el Congreso. Avanza País está en el Congreso. Sí, correcto. ¿No te parece una mochilita, digamos? Sí, pero a ver, ¿quién le puede decir corrupto al general Williams, que es un héroe nacional? ¿Qué le puedes criticar a Adriana Tudela? En su vida privada y en su vida pública tiene una vida impecable. Carol Paredes tiene una vida impecable. ¿No es cierto? ¿Te puede gustar o no te puede gustar Alejandro Cabero porque es un ladrón? Y Roseli lo propio. ¿No es cierto? Y es una persona que se ha roto el alma y se rompe el alma en la Comisión de Vivienda. Esa mochila... Pero, bueno, ya... Tú me estás hablando de corrupción. Sí, claro. No, tú has soltado el tema de corrupción, pero yo digo, claro, efectivamente, en tiempos como los que corren, claro, no tener una mochila de corrupción, pero tampoco es suficiente, ¿no? No, yo no he dicho que sea suficiente. Tú me has preguntado. Yo te he dicho el mínimo elemental. Pero ¿cuál es el tema? Cuando tú tienes una agenda y tú tienes que priorizar la agenda, lo primero que tengo que hacer yo es convencer a la gente de Avanza País, pasar a la segunda vuelta, ganar las presidenciales. Si tú te pones a pensar, como escucho a mucha gente, y cuando seas tal cosa, y cuando seas diputado... No, hermanito. No. La gente, las cosas tienes que hacer en orden. Paso a paso.
en orden. Ya, solamente una cosa así, porque en noviembre tienes que definir. Tú vas a la presidencia, pero no al Senado. De ninguna manera. Ok, el que quiere hacer eso, quiere asegurarse un puestito. Está seguro que no va a ganar. Pero desde el punto de vista de candidatos de toda la vida de un partido como una Keiko Fujimori, oye, si no vas a ganar, no te escondas, después 5 años haz al Senado y dirige a tu partido teniendo un cargo político. Perdón, Keiko ya sabe que no va a ganar. ¿Cuál es el problema? Ok, Keiko ya sabe que no va a ganar. Escúchame, ¿te preocupan las... Perdón. ¿Te preocupan las encuestas? A ver, te voy a explicar una cosa. El señor Menotti decía que en el fútbol hay boludos como hormigas. Ahora tú estás haciendo tus pinitos en esto que se llama periodismo deportivo. Hazme caso a mí, que en esto del periodismo deportivo yo soy gurú. ¿Ya? Gurú. Tú cuando hables de fútbol, a mí dime Don Philip. Pregúntale a Cachito que hemos hablado. Tú tienes que ver las encuestas y tú ya sabes que los 3 primeros no van a ganar. Ok. Te lo dice la historia. Ok. Entonces tú no tienes que preocuparte ni de las encuestas ni de lo que dicen los demás. Ok. Tú tienes que ocuparte en convencer al Perú. Ejemplo, el plan de seguridad ciudadana. Ok, pero entonces sí le crees. O sea, eres consciente de que mejor aún que no esté en el pelotón de arriba porque no va a ganar. Hermanito lindo, la vez pasada que me comenzaron a hablar de encuestas, levanté el fono a una persona en mi empresa y me dijo, oye, compadre, con inteligencia artificial, hazme el comparativo de las últimas encuestas de CPI, Datum y de Ipsos, yo te apoyo, en los 10 meses previos a las elecciones generales de los últimos 4 años. Y eso es lo que te mandé a ti. Ok, pero entonces bajo esa premisa, sí lo vi, pero bajo esa premisa entonces finalmente no es tan cierto que estén estos 3 en la punta para que tú puedas decir ellos no van a ganar. Eso es irrelevante. Ok, déjame ir con esta pregunta antes que me gane el tiempo, porque es algo importante, porque tú me has dicho... No, las encuestas no son importantes. Tú me has dicho centro-derecha, ¿verdad? Sí, claro. Van a decir qué pasó con Philip, se ha vuelto tibio. ¿Cómo que centro? Perdón, ¿qué tiene que ver ¿Cómo esa que tibio? centro-derecha? Perdón. El centro es para tibios. No, decías tú, Philip, en su momento. No, yo nunca he dicho eso, que el centro es para tibios. ¿Por qué centro-derecha y por qué no derecha secas? Escúchame, te voy a explicar por qué. Porque yo sí considero que tiene que haber una presencia del Estado muy fuerte y muy sólida. Ejemplo, planes sociales. ¿No es cierto? La desgracia que está pasando en la educación. Avanza País tiene un plan para hacer 4.000 colegios al año. Ese es Estado. Yo no le puedo dejar a los privados a que hagan los colegios, a que todas las universidades sean las privadas. Me vas a disculpar, hermano, pero el que el señor Acuña ha hecho una fortuna haciendo universidades habla mal del Estado, ¿no? Digamos, ¿no? Si tú eres centro-derecha, ¿quiénes son los de derecha? Si yo soy centro-derecha, ¿quiénes son los de derecha? O sea, ¿quiénes ves a tu derecha de las otras agrupaciones políticas? Yo supongo que Keiko o Porky, pero entiendo, porque he visto tu programa, Porky no va a ser candidato. ¿Por qué no? Porque acá te dijo que su palabra valía oro. Mira que estás centrado en el tema. ¿No es cierto? Va. Tú me lo has preguntado para que yo te responda. Está bien. ¿Entiendes? Escúchame, el día que tú seas más vivo que yo, vamos a estar en un problema tremendo, porque tengo una pregunta para eso. En tu programa, acá sentado, dijo que su palabra vale oro. Sí. Al menos el Rafael López Zelaya que yo he conocido, su palabra sí valía oro. Y dijo que no iba a ser candidato. De repente es un oro de 18, 14, 12, 10 o bañado en oro. Pero así lo fuera, eso a mí no me ocupa ni me preocupa. Pero tú sabes que puedes responder también, ¿no? Dices, la gente se lo pide. La gente se lo pide. ¿Qué voy a hacer yo contra lo que me pide la gente, el público? Quieren que sea candidato. ¿O te parece que más allá de eso él debería cumplir su palabra? A ver, yo te pregunto, ¿tú crees que yo he hecho en mi vida lo que la gente te pide? Lo que hice en este canal cuando yo llegué y no había una línea ni un minuto de deporte, cuando el vóley no existía Frecuencia Latina en deporte. Cuando yo hice lo que hice en Radio Capital o en Radio Exitosa o en Huilas. Huilas era el canal que nadie veía, no había nadie. Huilas no lo veía ni Erasmo Wong. Y ahora tengo PBO. ¿Tú crees que yo me estoy preocupando por lo que hace Frecuencia Latina o lo que hace Panamericana? Yo soy el dueño de mi vida, de mi futuro, y Avanza País es un partido que va a ganar en base a convencer a la gente. Yo no estoy preocupado por lo que hagan los demás. Sí preocupado en lo que está pasando hoy con la señora Boluarte. Porque le está dando demasiadas balas a los enemigos antisistema. A eso te quiero entrar, pero déjame terminar con ese tema de Porky que trajiste, porque no tiene nada que ver con él per se, sino justamente con el tema de la derecha. Tú te has definido centro-derecha, cae justamente dentro de lo que es la derecha. En salud lo mismo. Le preguntan a Aldo Mariatti, no, claramente no es lo mismo, pero
estás en la derecha, no eres centro-izquierda. Claro. Dice, el estilo disruptivo de la derecha tiene un límite. Batters y López Aliaga pelean un mismo público. Le pregunta a Carlos Cabanillas, Aldo Mariate, dice, tienen la misma oferta y tampoco es tan disruptivo, ya tienen meses en el candelero, tampoco es tanta novedad. Están peleados entre ellos, divididos, eso es peligroso. Y después habla de Fujimori, ¿no? Es y no es de derecha, le resta la derecha y genera un anti que no ves en otros lados. Es decir, es peligrosa la pelea entre tú y Rafael López Aliaga. Más que todo se refiere a que la derecha se atomice, algo que normalmente hacía la izquierda y que ahora está sucediendo en la derecha, la atomización del voto de derecha. Ya, la diferencia entre Aldo y yo es que yo no creo en fantasmas. Aldo es medio supersticioso. Y de Madrid no tiene la lógica ni la óptica. ¿Cuál sería el fantasma aquí? Eso de que hay que unirse por unirse, de que todos somos lo mismo y todo el mundo tendría que haberse unido atrás de Keiko. ¿No es cierto? ¿De dónde sacan que Keiko tiene un sólido 8%? Yo escucho gente muy supuestamente inteligente, ¿no? Que se toma, ¿no? Que se agarra así la cara para ser inteligente, ¿no? ¿No es cierto? No sé por qué creen que eso debe ser inteligente. Que dice que Keiko tiene 8%. ¿Y qué pasa si Keiko no tiene 8%? Ya no tiene el papá, no está Kenji. ¿Cierto? El señor Forsyth es presidente del Perú, ¿no? Cuando el señor Forsyth era alcalde de La Victoria, estaba puntero, hermano. El señor Johnny Lescano se compró banda presidencial. No hay que creer en cuentos. Y eso de que hay que unirse porque unirse y todos somos lo mismo, no somos lo mismo. Yo soy una persona bastante estructurada. Yo creo en el trabajo de los equipos. Pero quizás lo que se refiere es no tanto a que te unas, sino a que se peleen. Pero ¿qué tiene que ver eso? A la hora que la gente va a votar, ya está claro que el fujimorismo va solo, porque es un tema electoral, ya no hay vuelta. La gente cree que hay periodo de alianzas. Ya no hay periodo de alianzas. El fujimorismo va solo, Rafael va solo, y que con su vida a lo mejor le parece. Como tú bien sabes, yo desestimé 4 veces ser su candidato. Cosa que no termina de reconocer él. ¿Qué cosa no reconoce? De haberte ofrecido justamente la presidencia. No, perdón, no. ¿Sí? Claro que lo reconoce. Okay. Lo reconoce claramente. Es más, busca en Perú 21, porque le estás haciendo un favor a alguien, porque si tú compras Perú 21 estás haciendo un favor. Yo compro todos, ¿no? Los domingos compro todos. Está bien, en buena hora. Siempre es bueno hacer caridad. Siempre tú eres un hombre rico, comparte con los pobres. Ahí mismo dice, yo le ofrecí a Batters el jefe en Perú 21 y a Cabanillas. Llámalo a Cabanillas, te lo saca el toque. Pero ese no es el punto. La izquierda también tiene varias versiones. El señor Aranoca, el señor Bermejo, que lo más probable es que su alianza se bifurque. Yo espero que sea candidato a Vladimir Cerrón. Uno en la vida tiene que enfrentar a los enemigos. Que sea candidato a Cerrón. Y me hubiera gustado que sea candidato también a Antauro. Porque ahora Antauro va a ser senador, por si acaso. Le han regalado una senaduría a Antauro Humala. Inmunidad parlamentaria. Solamente última, que me parece que la soltabas de alguna manera, porque finalmente mucha gente dice, este gobierno es de derecha o de izquierda. Algunos dicen, bueno, ahora en el 2026, obviamente, porque la izquierda ha fracasado con Dina, va a votar por la derecha. ¿Cuál es, crees tú, no es así. La percepción de la gente de cara a que el fantasma del comunismo, el monstruo del comunismo, está sentado con Fuerza Popular en la mesa directiva del Congreso de la República? A ver, por eso terminamos. Tú eres un hombre bueno. Tu mamá es buena persona, por eso eres bueno. Este no es gobierno, este es desgobierno. Entonces, este gobierno tiene un par de muletas clarísimas, ¿no? La muleta de Keiko y la muleta del señor, el señor Acuña. La señora camina con muletas. Entonces, este gobierno y la gente lo tiene claramente. Pero ahí está Perú Libre también sentado. Hermano, el que nos dijeron, no vayas a votar por... Entonces, ¿cómo decirle lo mismo en el 2026 si el monstruo del comunista se ha sentado con los que nos decían no vayas a votar por el comunismo? Espérate, pues, es que tú como Mariate crees, como te digo, tú crees en fantasmas, en la ouija, en esas cosas. Escúchame, la gente no vota por ideologías, vota por personas. ¿O tú crees que el peruano a propósito supo que el señor Castillo era comunista y que era proterruco y que era... La gente vota por personas por simpatías o antipatías. ¿Tú crees que a la gente le queda claro que el señor Vizcarra es un genocida y un corrupto? No es simpático, jodió a Alan, jodió a Keiko y hace risas, hace chistes con Cristo Rata. Y por eso es simpático. Y ese que está ahorita riéndose probablemente se le murió su viejo asfixiado. Ese es el Perú. El Perú es un país que tiene gente que es muy cainita,
que no le importa lo que le pasó a su hermano. ¿Y tú crees que con tu popularidad, tu simpatía, el sabelón, con eso basta para No, eso ganar no la basta, presidencia? no. Okay. No, con eso no basta, pues, ¿no? Porque hay otros también populares, ¿no? Hubiera sido presidente Ferrando, Isela o Magali. Pero no postularon, pues, ¿Ah? Philip. Bueno, No, está bien, pues, hermano, cada uno hace con su vida. Yo no soy solamente carisma, yo soy una persona ordenada. Yo tengo una vida limpia. El otro día te escuché decir algo muy claro, ¿no? Que ojalá que se dé. Es una entelequia esto de acá, ¿no? Tú que eres buena gente. Ahora la gente se indigna cuando tiene a Petro. Dice, ¿cómo es posible que este drogadicto, este alcohólico? Bueno, el Perú ya votó por alcohólico, ya votó por drogadicto, por putañero, por coquero y por corrupto. ¿Correcto? Clarísimamente, Philip Butters, yo nunca en mi vida, ni una vez he probado droga, ni por curiosidad, ¿correcto? En mi sangre hay colesterol. Yo no soy adicto a las pastillas, yo no soy alcohólico, yo no soy... Perdón, yo te he escuchado decir que sería bueno que le pasen ese tipo de análisis psicológicos y psiquiátricos a los candidatos. Sí, pero así como tú dices que la gente no vota por planes, ¿tú crees que eso marcaría la diferencia para quien no vote o no? Yo lo planteaba como una muestra de transparencia al público, pero no creo que marque una diferencia. Porque como tú dices, ya has votado por putañeros, borrachos y coqueros. Correcto, pero también hay otro temita, ¿no? Que es bueno saber, mi esposa no es pantalla. Cuando tú haces la sumatoria, el peruano quiere volver a confiar en un presidente. Hemos tenido la desgracia que nos ha pasado. Entonces el peruano ya no confía en la figura presidencial. Esto que ha estado comentando con Mónica. Espérate un toque, hermano, que estás haciendo un rating fabuloso. Espérate, yo sé, en el switcher te van a decir, el minuto a minuto está como los dioses. Espérate. Esto que no investiguen al presidente. O sea, tú no puedes tener un presidente que despacha en Zarratea o que despacha en Choquehuanca, como PPK. No puedes tener un presidente alcohólico y putañero que se perdía. Porque si la señora se perdió un día con el pinche cofre, Toledo se perdía fines de semana, hermano. Entonces, sí se tiene que investigar al presidente, con respeto a la figura presidencial. Correcto. Pero eso es que yo llego para que nadie... Y no hermano, no tío, no primo, no, por Dios santo. Y eso es lo que ha planteado Luz Pacheco. Un placer como siempre, maestro. Ya te tenemos pronto, cuando defina finalmente. Mándale saludos a Sondheim. Dile que no me tenga miedo. Correcto. Que se limpie la conciencia. Te vamos a invitar también al streamer en YouTube. Invítame. Pausa y regresamos. Listo, gracias.